A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. La historia de Nicolás fue muy simple y parecida a la de muchos niños en todo el mundo. A Nicolás, como a muchos niños, le correspondió un padre de familia autoritario, con algunas frustraciones como muchos otros padres. Algunos de esos padres que arrastran vacíos emocionales buscan que su hijo sea lo que ellos no pudieron llegar a ser. Ese fue el caso del padre de Nicolás cuando le dijo: serás lo que toda la familia ha sido. Serás lo que es tu hermano, que en este momento navega por el lejano oriente. Serás militar y marino como todos tus antepasados. Y la música déjala para cuando estés a solas en alta mar. El niño que escuchaba la voz de aquel padre se llamaba Nikolai, y el mundo habría de conocerlo y por siempre recordarlo como Nikolai Rimsky-Korsakov. Y así fue. Matriculado en la Escuela Naval de San Petersburgo, durante 6 años Nikolai Rimsky-Korsakov cruzó los mares como marino. Pero hubo un momento de ruptura en su vida, cuando el pentagrama, con toda su magia, lo volvió a atrapar. Entonces quedó muy poco del marino y resucitó el músico que siempre había existido, para que, por suerte, apareciera Rimsky-Korsakov. La música clásica, entonces, se enriqueció con una instrumentación elocuente, con un ritmo profundo y nuevo, con la armonía perfecta de cada elemento de la orquesta. Nikolai Rimsky-Korsakov, el marino músico, el músico marino, estaba naciendo un día como hoy, en Novgorod, Rusia, un 18 de marzo de 1844. ¡Feliz cumpleaños, maestro del pentagrama! Y qué mejor que celebrarlo por encima del tiempo, con su propia música. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador apuesta por la participación privada para generar su energía. Human Rights Watch critica los abusos policiales durante las marchas por el Día de la Mujer. Nueva Reserva Marina Hermandad rige en Galápagos. En salud, la soledad afecta al cerebro. En el segmento de opinión, la violencia en los estadios. En política internacional, camino a la paz. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, ¿por qué la guerra? Roberto Aguilar, proyecto político impunidad. José Hernández Torres, un cínico de campeonato. El plot de la noticia. Noticias del día. Ecuador apuesta por la participación privada para generar su energía. El gobierno de Ecuador ratificó su apuesta por la participación privada en el desarrollo energético del país y convocó a inversores nacionales y extranjeros a intervenir en los sectores petrolero, minero y eléctrico. El ministro de Energía y Recursos No Renovables, Juan Carlos Bermeo, comentó sobre los proyectos que se prevén emprender en el sector energético que contarán con el apoyo decidido de la empresa privada, que asumirá los riesgos de las inversiones y dejará al Estado con su papel regulador. Así lo mencionó durante su rendición de cuentas de gestión. La administración del presidente Lasso, hasta el momento, ha dirigido esfuerzos para que se consoliden las nuevas políticas públicas en cada uno de los sectores de la energía. Así lo señaló Bermeo al precisar que en el capítulo petrolero se busca el incremento de la producción diaria de crudo a 1 millón de barriles. Ello supone duplicar la producción actual y, en consecuencia,
una mejora en los ingresos para el país. El ministro Bermeo también puso énfasis en las nuevas políticas del sector eléctrico y el llamado Plan Nacional de Transición hacia la Descarbonización, que implica un nuevo modelo de desarrollo y que prevé que la generación de electricidad sea totalmente limpia, con fuentes alternativas, es decir, hidroeléctrica, eólica y solar. Human Rights Watch critica los abusos policiales durante las marchas por el Día de la Mujer. La organización Human Rights Watch emitió un comunicado en el que critica la represión policial durante las movilizaciones del pasado 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer en Ecuador y pide investigar la actuación de los uniformados que participaron en las jornadas. La policía ecuatoriana respondió a manifestaciones pacíficas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer con un uso excesivo de la fuerza que incluyó golpear a una periodista con un tolete y el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y de gas pimienta. El comunicado destaca que en las marchas cientos de mujeres reclamaron a las autoridades protección, que se garanticen sus derechos. Las manifestantes también reclamaron por la ley que regula el aborto en casos de violación. Human Rights Watch también cuestiona la objeción parcial del presidente Guillermo Lasso a la ley que garantiza la interrupción del embarazo en casos de violación. Señala que el veto menoscaba el trabajo que han llevado a cabo la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, así como el voto mayoritario en la Asamblea Nacional para permitir que las mujeres y niñas ecuatorianas recuperen el control sobre sus vidas tras el trauma de la violencia sexual. Nueva Reserva Marina Hermandad rige en Galápagos. La nueva Reserva Marina Hermandad en las Islas de Galápagos ya es parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Así lo informó el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Mediante un comunicado, la entidad señaló que desde el 14 de marzo comenzaron a regir las restricciones y las prohibiciones que permitirán proteger especies migratorias como las tortugas marinas, mantarrayas, ballenas y tiburones. Esto implica la prohibición de pesca sobre un área de 30.000 kilómetros cuadrados sobre la cordillera submarina de Cocos, mientras que el palangre queda vetado sobre otros 30.000 kilómetros cuadrados. La superficie marina protegida de Ecuador se incrementó en un 5.5% al pasar del 13.3 al 19.3 millones de hectáreas. La Reserva Marina Hermandad abarca una superficie de unos 60.000 kilómetros cuadrados que sirve de corredor para conectar la Reserva Marina de Galápagos con la Reserva Costarricense de la Isla del Coco. El presidente Guillermo Lasso anunció la creación de Hermandad en noviembre de 2021 durante la Cumbre Mundial del Clima en Glasgow, Escocia, como parte del mayor canje de deuda por conservación hecho en el mundo. La reserva, creada en torno a las islas ecuatorianas, contribuirá también a limitar la pesca indiscriminada en esta zona del Pacífico tropical, habitada por un 95% de especies únicas. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Hoy vamos a hablar sobre la desconexión social. ¿Cuánto la soledad puede afectar a una persona y sobre todo cuánto la soledad puede afectar al cerebro de la persona? Y es que definitivamente somos seres sociales, necesitamos estar en contacto con los demás y claro, la pandemia, pero ya mucho antes se empezó a hablar de este término, a acuñar este término de la desconexión social. ¿Y a qué hacía referencia a eso? Hacía referencia justamente a esa situación que las personas empezaban a pasar, empezaban a atravesar, de sentirse solas, de tener una sensación de soledad. Se estima que aproximadamente el 80% de adolescentes y el 40% de las personas de adultos mayores han sentido en algún momento esa sensación de sentirse solos, de sentirse abandonados, de sentirse sin nadie alrededor. Y bueno, ¿cómo afecta esto a la persona? ¿Qué implicaciones va a tener más allá del hecho de no poder relacionarse con los demás? Directamente, la soledad afecta al cerebro y afecta a muchos de los órganos que la persona tiene.
Un autor italiano que se denomina John Cacioppo habla justamente y ha realizado varios estudios sobre los efectos que la soledad tiene en el cuerpo en general de las personas. Hay evidencias que muestran que esto puede generar alteraciones cardiovasculares. La persona que se siente sola puede empezar a sentir este tipo de alteraciones. También hay alteraciones en cuanto a trastornos de la personalidad. Puede incrementarse la depresión, puede incrementarse los pensamientos y las ideas suicidas en aquellas personas que se sienten totalmente solas sin ningún contacto con los demás. También hay estudios que van dando cuenta de que la soledad puede aumentar el deterioro cognitivo. Sobre todo se encuentra una mayor incidencia de la enfermedad del Alzheimer en personas que experimentan con un tiempo muy prolongado este tipo de situaciones. También tenemos trastornos a nivel endocrino. ¿Y qué ocurre justamente? Se encuentra un elemento o un aumento del cortisol. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es una sustancia que se activa cuando nosotros sentimos estrés, pero estrés de tipo negativo. Y lo que genera este cortisol en el cerebro de las personas es que las personas empiezan a actuar frente a, o como una forma de defensa frente a esta condición de soledad. Pero obviamente esta elevación de ese cortisol hace que se actúe o que actúe en el organismo de una forma del estrés negativo. Y esto va generando esos problemas que hemos mencionado con anterioridad. Ahora bien, el cerebro tiene que buscar formas de adecuarse, indiscutiblemente, tiene que encontrar formas de adaptarse a las diferentes situaciones. Pero también reconocemos que la persona necesita estar en contacto con los demás. Cuando esa sensación de soledad, de abandono, se mantiene por un periodo prolongado de tiempo, este estrés negativo se aumenta en la persona y empieza a producir esos efectos que hemos mencionado hace unos momentos. Entonces, parecería contradictorio, ¿verdad? Decimos, bueno, estamos tan interconectados, estamos con tanta facilidad, la tecnología nos da la posibilidad de conectarnos no solamente con las personas cercanas, sino con muchas personas alrededor del mundo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que las personas empiezan a sentir cada vez más esa sensación de soledad, esa sensación de aislamiento y de alejamiento. Posiblemente esto tiene que ver con cómo la persona empieza a establecer las prioridades en su vida. Para muchos adultos, sobre todo, el tema laboral empieza a centrar la mayor parte de tiempo en sus actividades cotidianas. El tema laboral, el agobiarse con las actividades de casa, muchas veces con las labores de casa, hacen que la persona pierda la posibilidad de estar en contacto con otros de una manera diferente. Las actividades laborales nos permiten, sí, estar en contacto con otras personas, pero no de socializar necesariamente con las otras personas porque estamos inmersos en el ambiente laboral. Las actividades de casa, muchas veces, las tareas domésticas, también le llenan a la persona, ocupan totalmente el tiempo y le impiden establecer contacto con los otros en función de otros intereses. Y eso es lo que muchas veces puede ir generando ese sentimiento de soledad porque la vida se va transformando en una rutina. Despertarse, trabajar, llegar a la casa, dormir o cumplir ciertas actividades y nada más. ¿Qué podemos hacer para evitar ese tipo de situaciones? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que ese sentido de soledad no nos embargue y no dañe nuestro bienestar emocional y también nuestro cerebro? Bueno, lo primero, lo más importante va a ser identificar cuáles son nuestras actividades. Dar un tiempo importante, obviamente, para nuestras actividades laborales. Incluir otro tiempo en nuestro día a día para aquellas actividades cotidianas de las labores que tenemos que realizar. Pero tenemos que dejar un espacio también importante para nosotros, para nuestras actividades propias, para aquellas cosas que nos gusta realizar, que pueden ser actividades de crecimiento personal y que pueden involucrar también a otro tipo de personas. Muchos podrán estar pensando entonces en este momento, ¿cómo
me voy a relacionar con otros? Qué difícil es ahora conocer a otras personas. Bueno, a través de los espacios, por ejemplo, si nos gusta el cine, si te gusta hacer alguna actividad deportiva, si te gusta aprender a pintar o algún tipo de manualidad o la lectura, esos pueden ser los espacios a través de los cuales puedas encontrar o puedas conocer a otras personas y hacer una red de apoyo. Las redes de apoyo son fundamentales para disminuir esos sentimientos de soledad. Procurar espacios donde podamos estar en contacto mayor con nuestra familia, si no vivimos, por ejemplo, cerca de ellos. Buscar un espacio el fin de semana, buscar un espacio para hacer tal vez una videollamada o tal vez encontrarnos personalmente. Va a ser importante también el conectarnos o reconectarnos otra vez con aquellas amistades que hemos dejado de lado, tal vez por las actividades que tenemos. Todos estos tipos de actividades nos ayudan a ir mejorando nuestras interacciones, a ir limitando esa soledad en la que a veces nos ensimismamos. La soledad es buena cuando nos ayuda a crecer, cuando disfrutamos de esos momentos, pero cuando no la estamos disfrutando, necesitamos encontrar otros espacios y otras personas que sean nuevamente esa red que nos ayuden a desarrollarnos, a sentirnos parte de un grupo, a sentirnos parte o miembros activos de un espacio en donde nos desenvolvamos y de esa manera nos sintamos mejor y evitemos estos daños que pueden ser muy negativos para nuestra salud, tanto física como mental. Muchas gracias. Opinión. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Quiero comenzar agradeciendo a todos y cada uno de aquellos quiteños, quiteñas que el pasado día martes llegaron al Arco de la Circasiana para manifestarse en contra de las amnistías. Sin duda alguna, ese será el germen que servirá para crecer en cuanto a la protesta contra aquellos que creen que a la ciudad de Quito se la puede destruir y que aquí no pase nada. Mi saludo cariñoso y afectuoso para todos ustedes. Siempre mi gratitud para lo que ustedes hacen por esta ciudad. A Quito lo que mejor le construye es su gente. Lo que le hace más grande es su gente y el pasado día martes quedó demostrado. Continuaremos con esa actividad, continuaremos en las calles luchando por la dignidad de nuestra ciudad y de su pueblo. Además, lo que les digo todas las semanas que ya a muchos de ustedes les puede resultar cansón, pero no se olviden, estamos ya a 2 meses y días de conmemorar el bicentenario de la batalla del Pichincha. Vaya, conozca los museos, váyase a la Casa de Sucre, váyase al Templete de la Libertad, allá en el barrio La Libertad, al suroccidente de la ciudad de Quito. Y claro, por supuesto, investigue, empápese sobre nuestros próceres, hable con sus hijos, hable con sus nietos, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, sobre aquella gesta de 1822 que nos dio la libertad y que sirvió de manera definitiva para construir la idiosincrasia de esta patria ecuatoriana. Ustedes creerán que hoy día voy a hablar sobre las amnistías. Pues no, ya hemos hablado larguísimo sobre amnistías. Ya sabemos que es un tema absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional y que hemos tomado medidas, sí, medidas jurídicas para poder echar abajo esa resolución que tanto daño hace a la dignidad de la ciudad. Por lo tanto, sobre las amnistías dejemos para otro momento y mis compañeros en los diferentes noticieros ya han conversado ampliamente sobre ese tema. Por lo tanto, hoy yo quiero conversar asimismo con ustedes de otro tema no tan feliz, de un tema que ha sido materia de discusión durante varios años en el Ecuador y en el mundo. Y me refiero a la violencia en los estadios. Hace escasos días tuvimos que lamentar en la ciudad de Querétaro, México, la muerte de alrededor de 26 hinchas del equipo del Atlas de México que estaba jugando como visitante en la ciudad de Querétaro contra el equipo de esa ciudad. El deporte, más aún el fútbol, debe ser la más clara manifestación de hermandad, de unidad de los pueblos. Desde mi punto de vista, no existe evento en el mundo más importante que el Campeonato Mundial de Fútbol, porque es el deporte que más convoca, es el deporte de multitudes, pero asimismo es un deporte que genera pasiones.
y esas pasiones tienen que comenzar y terminar en el rectángulo de juego. No se puede trasladar a la grada y mucho menos a la calle. Y la pasión por el equipo de fútbol debe tener una dosis de sentido común y de raciocinio. El fútbol, decía un periodista, es lo más importante de lo menos importante. No podemos hacer que nuestra vida gire en torno a los cambios que tenía que haber hecho un director técnico en un partido de fútbol o no. No podemos hacer que el mundo gire en torno a de si era penal o no era penal una jugada en específico del campeonato nacional. No podemos tampoco hacer de los encuentros deportivos una batalla campal entre los hinchas. El fútbol nos tiene que unir. El fútbol nos tiene que distraer. El fútbol tiene que ser una actividad muy familiar, en donde la gente se sienta libre de poder ir con su abuela, con sus padres, con sus hijos, con sus nietos, todos a ver un espectáculo que nos distienda la mente, que nos despeje la mente. Pero lastimosamente, desde hace algunos años para acá, el fútbol se ha venido convirtiendo en un espacio de confrontación, guerra, agresiones y lamentablemente de muerte. El fútbol es en el Ecuador una de las más importantes actividades. Mueve muchísimo de la economía del país. Aporta sustancialmente al estado de ánimo de los ciudadanos. Pero no se pueden repetir en el Ecuador hechos como los que hace algunos años atrás en el estadio del Barcelona se dio, en donde un niño que iba acompañado de sus padres a ver un partido de fútbol murió con una bengala cruzada en el pecho. No se pueden repetir los hechos bochornosos que se han dado hace días atrás, cuando hinchas del Técnico Universitario se caen a golpes con los hinchas de la Liga de Quito afuera del estadio, con los correspondientes heridos de ese tema. Y mucho menos cuidado vayamos a caer en lo que sucedió en Querétaro, en donde hubo gente muerta, pateada en el suelo hasta morir por los hinchas del otro equipo. Yo por mi equipo me hago matar, dicen algunos. A mí entiérrenme con la bandera de mi equipo. Cuando yo me muera, pónganme la camiseta de mi equipo. ¿Es eso lógico? ¿Es eso racional? Desde luego que no. El fútbol debe ser una actividad recreativa, una actividad en donde nosotros nos distraigamos, no una actividad donde vayamos a morir. Y ahí es donde entra un poco la política, ahí es donde entra un poco la organización estatal. Trabajemos en generar normas que eviten la violencia en los estadios. Ahora mismo hay una ley de violencia contra los estadios, en los estadios, pero tiene muy poquita difusión, muy poquita importancia, muy poquita sociabilización. Y la tiene muy poca porque, claro, resulta que frente a quienes tenemos que enfrentar en este tema de la violencia en los estadios, no hay argumento lógico que valga. Que tengan que hacer un poco de labor comunitaria para limpiar las embarradas de cuando van al fútbol, no es convocante. Se siguen cometiendo delitos e infracciones en los estadios. Que no pueden ir por 1 o 2 meses a ver el fútbol si es que están dentro de las grescas que se dan en los estadios, no es convocante, no disuade nada. Tenemos que actuar como actuaron los ingleses con los hooligans, esos que iban al estadio a destrozar el estadio contrario, a agredir a los hinchas del equipo contrario. A ellos, a los hooligans, la justicia les puso una sanción de por vida para no poder asistir a los estadios. Y de por vida, cuando hay un partido de fútbol, ellos tienen que presentarse en las comisarías de las distintas ciudades de Inglaterra a ver el fútbol en esas comisarías. Si es que no asisten, son tomados detenidos. Algo así debe funcionar en el Ecuador y en el mundo. Así como a los ciudadanos, el músculo que más nos duele cuando nos golpean es el bolsillo. Para los hinchas y fanáticos del fútbol, lo que más les va a doler es no poder asistir al estadio. Por lo tanto, cuando exista esa violencia en los centros deportivos, estadios y demás escenarios, tenemos que actuar a rajatabla. Soy Andrés Castillo Maldonado
Y este fue el comentario de la semana. Hasta la próxima. Chao. Global Hoy con Alan Cate. Al parecer, se habría abierto un intersticio en las conversaciones entre Ucrania y Rusia que deja pasar un rayo de esperanza al menos para detener la guerra desatada por Putin contra Ucrania hace 3 semanas. Conociendo al nuevo zar, sus mañas y su más que demostrada capacidad de mentira y engaño, ciertamente es una esperanza bien frágil. Sin embargo, el simple hecho de que la delegación rusa haya abandonado su postura inicial, que de hecho exigía prácticamente la rendición incondicional de las Fuerzas Armadas ucranianas, la entrega de sus armas, resulta reveladora. Implica que el ejército ruso ha sido incapaz de derrotar militarmente a Ucrania y de convencer, entre comillas, a sus enemigos de rendirse sin más. Para el mando ruso y para Putin, el shock que la resistencia ucraniana ha provocado es profundo y aún no salen de él. Como todo dictador cogido en falta, el ruso busca cómo culpar a alguien por sus equivocaciones y sus errores de juicio y de cálculo. Ante el posible default de su deuda, la culpabilidad es de Occidente. Ante las críticas de parte de su círculo cercano de oligarcas, criaturas a las que Putin mismo ha encumbrado por su omnímoda voluntad a unos inimaginables niveles de riqueza, ahora son los traidores a los que el pueblo arrastrará. Seguramente, ante el fracaso de sus tropas para derrotar a Ucrania en la semana que estaba prevista, con los uniformes de gala ya preparados para los desfiles de la victoria que tanto parecen gustarle a Putin, que fueron capturados por las fuerzas ucranianas al destruir alguno de los convoyes logísticos rusos, ha decidido ampliar sus ya regulares políticas de contratación de mercenarios, ya no solo a rusos, sino a gente de otras partes del mundo, como las milicias sirias a las que los mismos rusos entrenaron y armaron para masacrar a la población civil rebelada contra Assad, el dictador acusado de crímenes de guerra, cuya supervivencia aseguró Putin al enviar su fuerza aérea con instrucciones para arrasar barrios enteros en Damasco y sobre todo en Alepo, una de las ciudades más antiguas del mundo, a la cual redujo a ruinas humeantes con miles de civiles muertos. O como los grupos paramilitares chechenos, una banda de delincuentes tenebrosos de una región donde la brutalidad es la normal condición, y a cuya capital, Grozny, el ejército ruso destruyó con bombardeos de artillería y aviación durante la Segunda Guerra Chechena. Esas mismas prácticas, corregidas y aumentadas, las ha replicado hoy contra las ciudades ucranianas, buscando reducirlas por el terror. El problema central que se va a encontrar en la búsqueda de una resolución negociada del conflicto pasa por un factor psicológico muy real: la absoluta carencia de credibilidad de Putin y de Rusia de cara a cualquier negociación. Ni siquiera es seguro que no se estén utilizando las conversaciones como mecanismo para ganar tiempo por parte de Rusia para tratar de reequiparse y resolver en algo el desastre logístico que su agresión ha expuesto meridianamente. La credibilidad de un Estado y de un gobernante son un activo valioso que debe ser cultivado cuidadosamente y cuya consolidación toma mucho tiempo. En términos comerciales, hablaríamos de una marca. Cualquier imagen de seriedad, confiabilidad y respeto por la palabra fueron hechos trizas por el dictador ruso en los meses previos al artero ataque lanzado hace 3 semanas contra su vecina Ucrania. Juró y rejuró que jamás iba a atacar a Ucrania.
Aseguró que las múltiples informaciones aparecidas en la prensa del mundo no eran sino una campaña maliciosa de desinformación. Se burló de la inquietud y las advertencias que expresaron repetidas veces los gobiernos europeos y americanos ante la creciente concentración de fuerzas en la frontera ucraniana, achacando a estas preocupaciones a una histeria. Aseguró que los ejercicios conjuntos que por pura casualidad realizaran sus tropas en Bielorrusia con el ejército de su títere, el dictador Lukashenko, justo antes del ataque a Ucrania, tendrían corta duración y que el retorno a Rusia de esas fuerzas era inminente. La realidad se encargó de demostrar que cada una de esas declaraciones y afirmaciones de Putin fueron mentiras deliberadas, encaminadas a engañar y a desinformar. Las advertencias sobre la inminencia de la invasión y hasta sus rutas fueron acertadamente señaladas por las agencias de inteligencia británica y norteamericana, dejando en evidencia a Putin como un falsificador y mentiroso. Ya durante el conflicto, la campaña de desinformación rusa continuó, negando sistemáticamente que el ejército ruso estuviera atacando blancos no militares, a pesar de las abrumadoras evidencias de la devastación causada en las ciudades ucranianas, con barrios enteros reducidos a escombros, escuelas y edificios administrativos destruidos, y lo más grave de todos actos de terrorismo, los ataques a hospitales, con el atroz bombardeo a una maternidad en Mariupol, con la imagen de la camilla en que una mujer, en medio de su parto, debe ser sacada de entre los escombros. La tragedia, lamentablemente, concluyó en la muerte de la madre y el niño días más tarde. 2 víctimas más de los muchos miles de civiles ucranianos asesinados por una estrategia de terror perfectamente estudiada y rigurosamente aplicada. Las afirmaciones rusas de operaciones quirúrgicas y ataques de precisión resultan risibles y, de ser ciertas, revelarían un grado de incapacidad e incompetencia tal de sus fuerzas armadas aún mayor que el demostrado en la conducción de la guerra hasta hoy. Luego de ver las imágenes de la policía rusa actuando contra los manifestantes rusos opuestos a Putin, la única conclusión posible es que la brutalidad hacia adentro y hacia afuera es el argumento central a que ha llegado el régimen de Putin en un retorno a ese oprobioso pasado del que Rusia no termina de salir. ¿Qué garantías debería exigir Ucrania para un acuerdo negociado? Ese será sin duda el más complicado obstáculo para alcanzarlo. Ante la evidencia de una mala fe y de una perfidia sin límites, hablar de medidas para restaurar la confianza es simplemente ridículo. Ante un agresor brutal al que las cosas no le salieron bien por una voluntad del pueblo ucraniano de resistencia y sacrificio casi espartanos, la única disuasión posible será un compromiso internacional de defensa armada de una eventual neutralidad ucraniana ante la posibilidad de nuevas agresiones. Lo segundo es la responsabilidad material y humana por la agresión. Sería inaceptable que un matón de barrio como Putin pueda quedarse tan tranquilo después de arrasar un país, asesinar a su gente y provocar un exilio de más de 3 millones de personas. Es responsabilidad de Rusia asumir los costos de las reparaciones de guerra y ojalá, por su propio bien y futuro, juzgar a Putin y a su círculo como criminales de guerra. El país se haría un enorme favor asumiendo finalmente su responsabilidad histórica. Muchas gracias. Editorial. ¿Por qué la guerra? Por Ramiro Ruiz. Como ciudadanos del mundo, practicamos una actitud humana y solidaria ante la desgracia, el sufrimiento y el horror de la muerte y la destrucción.
En el pasado reciente y en la actualidad, los científicos, escritores y artistas, como filósofos y políticos, han explicado esta inclinación del hombre a la violencia. Es concluyente la carta de Sigmund Freud que escribe a Albert Einstein en respuesta a la pregunta ¿por qué la guerra? ¿Existe un medio de librar a los hombres de la amenaza de la guerra, de canalizar la agresividad del ser humano y armarlo mejor psíquicamente contra sus instintos de odio y de destrucción? En septiembre de 1932, Freud respondió a Einstein: el fenómeno de la guerra se encuentra en el acontecer histórico. Desde tiempos remotos, el ser humano la ha interiorizado, la guerra, y forma parte de su identidad. Lo que piensa, percibe, siente y concibe la realidad forma parte de la identidad. Las guerras se iniciaron así en la mente de los individuos. En los orígenes, en una tribu, la superioridad de la fuerza física decidía lo que debía permanecer a cada parte y cuál era la voluntad que debía respetarse. La fuerza será complementada y reemplazada por las armas. Será victorioso el que tenga las mejores armas o el más astuto en su manejo. La intervención del arma señala el momento de predominio intelectual que sustituye a la fuerza bruta. Pero el objetivo final es el mismo. Una de las partes en conflicto se verá forzada a renunciar a sus derechos por los daños y destrucción que se le condena. El mayor resultado será cuando la violencia elimina al adversario de manera definitiva, es decir, lo extermina. El hecho de liquidar al enemigo satisface al instinto animal. La voluntad de matar será beneficiosa en el momento de perdonar la vida al enemigo sometido. En ese caso, la violencia esclaviza. Así comenzó la tolerancia al enemigo. Sin embargo, el vencedor contará con la sed de venganza del vencido, renunciando en parte a su propia seguridad. La historia muestra la evolución de violencia al derecho, pero ¿cuál? No hay más que uno, el de varios débiles unidos que hagan frente al más fuerte. La unión debilita la violencia. La unión de los débiles representa el derecho, opuesta a la violencia de uno solo. La unión del grupo debe ser estable y perdurable. Si se creará con el objetivo de combatir al más poderoso para disolver una vez vencido, el resultado sería inútil. El más fuerte trataría otra vez de imponerse por la violencia y la guerra se repetirá indefinidamente. La comunidad debe mantenerse en manera permanente, organizarse, establecer reglamentos que prevengan las posibles rebeliones, designar órganos que velen por la observación de los reglamentos y leyes y aseguren la ejecución de actos de violencia de conformidad con la ley. Crear entre los miembros lazos orden sentimental, y en esos sentimientos comunitarios se fundamenta la fuerza de la colectividad. Para esto se creó la OTAN, después del horror de la Segunda Guerra Mundial. La guerra es un hecho social, dramático, trascendente y global y sorprendente. De ahí resulta que el camino hacia la paz exigirá transformaciones psicológicas, sociales, políticas, económicas y culturales, y por tanto un cambio a la configuración de un orden mundial diferente al actual. La guerra atenta contra la vida y la organización social, reemplaza el orden civil por normas y estándares militares, y no solo implica la muerte de las personas, sino la pérdida de su autonomía. La guerra representa un escandaloso fracaso de la razón y la civilización moderna. Los niños y jóvenes que se forman en la guerra hacen suyo como un acontecimiento natural el desprecio a la vida, la ley del más fuerte como criterio social y la corrupción como un estilo de vida, precipitando así a un círculo vicioso que tiende a perpetuar la guerra. Martín Baró, 1990. Ramiro Ruiz. Proyecto político, impunidad. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. ¿Quién mandó a fabricar los escudos metálicos? Los había por decenas, distribuidos entre los manifestantes más violentos, los que se protegían para disparar. En un galpón de Quito, la policía encontró uno de los talleres donde los hacían en serie. ¿Quién pagó por ellos? ¿Cuánto?
¿Quién entrenó a ese pequeño ejército de artilleros armados con bazucas de PVC que disparaban contra la policía y se disponían en varias líneas de combate con funciones especializadas? ¿Quién planificó y financió la logística de camiones de aprovisionamiento, relevo de manifestantes y distribución de material para barricadas en los puntos conflictivos de la capital que, según acaba de demostrar el documental El laberinto de Carlos Andrés Vera, fueron mucho más de los 180 que calculaba el gobierno de ese entonces y estaban mucho mejor organizados de lo que se pretende? ¿Quién contrató a los lumpeproletarios que recorrieron la ciudad en camionetas aterrorizando a los vecinos? Sabemos por algunos testimonios que les pagaban entre 40 y 60 dólares por salida. Y estamos hablando de cientos de personas por 3 o 4 días. ¿Cuánto costó todo esto? ¿Quién asumió el gasto? ¿De dónde sacó la plata? Quizá nunca lo sabremos con detalle. Nunca se establecerá la verdad judicial sobre los hechos de octubre de 2019, ni las responsabilidades individuales por los crímenes cometidos durante ese estallido de violencia. Para impedirlo, la Asamblea dictó el paquete de amnistías más aberrante que recuerde la historia de este país, concebido para ocultar la verdad y desvanecer las culpas. Amnistía, se ha dicho hasta el cansancio, es perdón y olvido. Pero este gesto de generosidad resulta humanamente imposible en este caso, porque es un engaño. Básicamente, la Asamblea pretende que olvidemos las verdades que nos impide conocer, que perdonemos a quien no se arrepiente ni asume lo que ha hecho, que dejemos en el pasado lo que de un momento a otro no se cansan de lanzar esta amenaza. Puede repetirse en el futuro. ¿Y qué? Sobre la base de esta transacción en la que unos toman a otros por imbéciles, construyamos la paz. Hay que ser miserable y perverso para montar un operativo de impunidad y disfrazarlo de reconciliación. Así que nada, ni perdón ni olvido. Sabemos quiénes son. El único movimiento político que llegó a la aberración de impartir enfrentamiento militar a civiles para cascar civiles. Ahí están los videos del supuesto picnic del impresentable Rodrigo Coyaguazo. El único movimiento político que se ha preparado por años para tumbar gobiernos, aprovechando cualquier descontento social para echar gasolina y pasar de la resistencia pasiva a la resistencia combativa, como instruía el deplorable Ricardo Patiño a sus bases. El único movimiento político del que nos consta que perfeccionó sus herramientas para movilizar lumpeproletarios con fines de intimidación. Los que declaran sus intenciones de llegar al poder para quedarse 30 años y tomarse la justicia, como anunció Andrés Arauz. Los que defienden la violencia como un mecanismo legítimo de cambio, como escribió Leonidas Issa. Los que conciben la democracia como un sistema burgués que hay que demoler y que son, para colmo, una cuerda de rateros. A esos no hay que perdonarlos, hay que aislarlos y ponerlos en evidencia, porque siguen incrustados en el sistema político para carcomer la democracia, para enriquecerse y garantizarse una vía de escape cuando se les acabe el sucre. Su proyecto político tiene un nombre: impunidad, y eso es imperdonable. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. Torres, un cínico de campeonato. José Hernández, 4 pelagatos. Luis Fernando Torres es ex asambleísta y padre de Luis Esteban Torres, coordinador del Bloque Social Cristiano en la Asamblea Nacional. También fue alcalde de Ambato entre 1992 al año 2000 y se entiende que es doctrinariamente social cristiano, o al menos comparte sus posiciones. Aunque si se analiza lo que ha hecho el Partido Social Cristiano y su líder Jaime Nebot
En el último año en particular, no se sabe a ciencia cierta qué es hoy ese partido aliado de los antisistema y sucursal del correísmo. En las mismas anda Luis Fernando Torres. Un tuit publicado este 10 de marzo a las 8:45 de la mañana merece ser enmarcado. Tras aprobar la posición de su hijo y del Partido Social Cristiano en el caso de las amnistías y a propósito de ellas, escribe: merecían #amnistías los perseguidos políticos Virgilio Hernández, Paola Pavón e indígenas de comunas. El correísmo tenía 4 casos que lo indujeron a poner sus 48 votos a favor de la amnistía. Los más importantes eran, precisamente, Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, y Virgilio Hernández, el cuadro humillado por Correa y que tuvo que hacer hasta lo indecible para ganar su confianza. Los dos fueron detenidos por tener en su contra evidencias contundentes, según la Fiscalía, que los implicaban en la organización de octubre de 2019. Los dos tenían grillete electrónico y si no fueron condenados hay que mirar en dirección de los jueces, no de la Fiscalía. Lo curioso del trino de Luis Fernando Torres es que él los exculpa, no por ser amnistiados, sino porque él los considera perseguidos políticos. Así, de golpe y porrazo, se adhiere a la narrativa correísta que incluye el lawfare como parte de sus coartadas políticas. Eso les permite decir que no son culpables de delito alguno, que son víctimas del uso del aparato judicial en su contra. ¿Y perseguidos por quién? Por Lenín Moreno, el presidente que estuvo a punto de caer y que Jaime Nebot, entre otros muchos, defendió y ayudó a sostener. ¿Y quiénes querían tumbar a Moreno? Precisamente el correísmo, los dirigentes de la CONAIE de la época y otros grupos violentos. La incoherencia a la cual ha llegado Torres ni siquiera le permite razonar en forma deductiva, porque si Moreno persiguió a Pavón y a Hernández y si Nebot lo apoyó y sostuvo, Torres está diciendo que el líder social cristiano Jaime Nebot hace parte de los perseguidores de sus nuevos amigos correístas. La capacidad revisionista del ex alcalde de Ambato es alucinante. Es verdad que si la justicia tardó y la fiscalía ya no puede usar las pruebas que tenía contra Pavón y Hernández, no es menos cierto que la Contraloría dejó sin piso la principal coartada usada por la prefecta de Pichincha para declararse como perseguida política. En un informe de 2020, esa institución, la Contraloría, afirmó que 107 de los vehículos de la prefectura de Pichincha no tenían rastreo satelital, pulverizando de esa forma la versión de Pavón según la cual todos tenían. Ella se amparó en esa tesis para responder a aquellos que vieron cómo las volquetas de la prefectura hicieron parte de la logística correísta para bloquear calles y vías con tierra y otros escombros. La Contraloría diluyó su coartada y Carlos Andrés Vera, que registra ese hecho en el primer capítulo del Laberinto, anunció que el tercer capítulo estará dedicado a mostrar cómo la prefectura de Pichincha fue el cuartel general de la intentona golpista de octubre de 2019. Para Luis Fernando Torres, como para los correístas, ya no importan los hechos. En él prima su condición de aliado con propósitos específicos: tumbar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, cooptar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y asaltar los organismos de control, además de poner autoridades de bolsillo, ir por la fiscal y recuperar las Cortes de Justicia. Sí, también las de Tungurahua. No le importa torcer el cuello a la realidad y otorgar el estatus de perseguidos políticos a aquellos que fueron detenidos no por su condición política, sino por sus acciones golpistas. Ahora, y de paso, también incluye entre los perseguidos a aquellos que dejaron sin agua a su ciudad, Ambato.
Torres es la prueba fehaciente de que en política criolla se puede tostar granizo. En su caso, basta con poner de su lado mucho cinismo y fingir Alzheimer, como si la plaga que lo ataca fuera universal. José Hernández, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Abríguese, frío está haciendo estos días en la mañana. Cúbrase, cuidado, después de haber pasado el COVID le cae la gripe. Así es que hagamos todo para mantener la salud. Estamos cerca del Bicentenario, no se olvide, haga lo que le he recomendado. Vaya, conozca los museos, hable de los próceres, hable con sus hijos. Y el 24 de mayo sin duda será una fiesta, no solamente que desfilen militares, sino que nosotros podamos conversar sobre esa gesta histórica. Cuando yo era niño y estudiaba en la escuela La Salle de los hermanos cristianos, una de las más bonitas experiencias fue aprender el himno del maestro. Y yo me acuerdo hasta ahora la primera estrofa que dice: gratitud al maestro que alumbra nuestra vida y la llena de estrellas. ¿Quién más que los maestros para dejarnos los más bonitos recuerdos de nuestra niñez? Sin embargo, ahora en la Asamblea Nacional están utilizando a los maestros como una fuerza de choque también para desestabilizar al gobierno. Estoy convencido que los maestros tienen que ganar largo más que un futbolista, largo más que un chofer de alguna institución pública. Deberían ser los mejores atendidos y los que mejores prestaciones tengan, porque son los que van poniendo la semilla en la formación de niños y jóvenes que son el futuro de la patria, sin duda. Pero no se puede utilizar ese cariño profundo que les tenemos a nuestros maestros como mecanismo de choque. Aprobar una ley que implica $2.500 millones más al presupuesto sin tener el sustento o los ingresos permanentes para poderlos pagar es una burla al Estado de Derecho y es una burla a los maestros. Yo tengo que contarles una anécdota. Tengo un profesor, cliente mío en mi oficina, que se jubiló en el año 2017 y hasta el día de hoy no le pagan la liquidación. Es decir, se abre la puerta de beneficios de ley y después no se cumple. No hagamos que esa ley que aprobaron en la Asamblea el día domingo quede en letra muerta. Más bien busquemos los mecanismos de cómo hacerle financiable y que los maestros puedan tener acceso a un sueldo bastante mejor. No busquemos la confrontación, busquemos la solución del problema. Un saludo cariñoso a los maestros de la patria. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el blog de la noticia. Nos vemos el lunes. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta el lunes. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.